Palabras Más, con Álvaro García. Doctor Simón Gaviria, bienvenido a Palabras Más. Un placer estar acá y un saludo muy cordial para toda nuestra audiencia. Bueno, un placer tenerlo aquí, doctor Simón, para hablar de temas relacionados con la economía, sobre cómo va el país en esta coyuntura tan especial por la que estamos atravesando. Y precisamente por ahí quiero arrancar. ¿Cómo se ve desde Planeación Nacional esta situación puntual en la que estamos hoy? Cruce de decisiones políticas, cruce de detalles de que se están definiendo sobre la política económica, como la reforma tributaria, los últimos datos de empleo, cómo va nuestra economía, en general, cómo ve la situación. Bueno, hasta ahora, este momento, hemos tenido un momento de, digámoslo, de algo de incertidumbre. Y la palabra que hoy está imperando sobre la toma de decisiones es incertidumbre. Esperamos que se tomen las decisiones correspondientes en esta materia y que permitan salir de la incertidumbre, bien sea de naturaleza fiscal o de naturaleza del proceso de paz. ¿Qué es lo que estamos viendo en este momento ya más preciso? Algunos nubarrones que estaban sobre la economía se están retirando. Por ejemplo, estamos previendo la caída de tasa de inflación de manera muy importante. Esto le debe dar un alivio a los colombianos en materia de, por lo menos, frenar la alza de tasas de interés por parte del Banco de la República. Estamos viendo de manera también muy tranquilizadora que el déficit de cuenta corriente está recuperando un cauce natural y ya salimos de ese margen que estábamos por encima del 5%, que era muy preocupante. Estamos viendo la inversión como porcentaje del PIB en 28.7%, que sigue siendo muy robusta. Naturalmente nos preocupa la desaceleración de la economía. Colombia, si uno coge una revista, un jornal tan prestigioso como el Economist, sigue siendo la economía número 18 del mundo de mayor crecimiento. Pero eso es consuelo de pobres, es un consuelo crecer al 2%, en el contexto latinoamericano estamos de terceros, pero naturalmente la gente lo siente. Eso sí, estamos viendo un fenómeno de recomposición de factores de producción que está llevando a algo peculiar, que es desaceleración de la economía con creación de empleo. Es un fenómeno, probablemente es un fenómeno de una sola vez, es probable que eso no se mantenga en el tiempo. ¿Y qué ocurre para que pasen simultáneamente? Lo que está pasando es que es un algo atípico, pero lo que estamos viendo estamos haciendo una transición de una economía intensiva en capital, muy liderada por el tema de hidrocarburos, el tema minero, servicios financieros, que sigue siendo robusto. Y estamos viendo otros sectores, por ejemplo, manufactura, agricultura, más intensivos en mano de obra, mostrando un buen comportamiento. Eso nos está ayudando a sostener el empleo. Naturalmente, es de suprema importancia que la incertidumbre salga de la economía. Saliendo de la incertidumbre de la economía, esperamos poder que tanto el programa 4G entre en plena marcha ya el próximo año en materia de construcción, y esto nos permita a nosotros, en conjunto con otras, con el mejoramiento de la inversión a nivel territorial, poder avanzar en recuperar los senderos de crecimiento, pero especialmente de creación de empleo de buena calidad en la economía colombiana. Mencionaba ahora, doctor Simón Gaviria, un tema que me parece interesante profundizar para poderlo entender un poquito mejor, y es el tema de la inflación. La preocupación que había, usted dice que se están despejando los nubarrones en ese tema en particular. ¿Qué factores están influyendo de manera positiva para que esa tendencia se esté deteniendo? Muchas veces la gente menosprecia la inflación, ¿no? Y la inflación suena como un término técnico, pero la inflación en esencia lo que es el costo de la vida de la gente. Es cuando van al supermercado o pagan el arriendo, es eso, el costo de la vida se vuelve más caro. Durante la primera mitad del año tuvimos dos fenómenos especialmente preocupantes. Uno fue el fenómeno, obviamente, el fenómeno del Niño, y un rezago del fenómeno de devaluación. ¿Okay? Entonces, nos golpea de dos maneras. De lo que consumimos los colombianos, pero más que todo lo que consumen algunas industrias y algunos miembros de clase alta colombiana, de lo que compran, muchas de las cosas que compran son cosas que importamos, ¿sí? Entonces, si el peso está débil, comprar esas cosas que importamos se vuelve más costoso. Entonces, es un primer fenómeno que nos estaba afectando las cifras de inflación. El segundo fenómeno era el fenómeno del Niño, ¿sí? Por el fenómeno del Niño, especialmente por el lado de alimentos.
teníamos unas cifras de inflación supremamente fuertes, que inclusive alcanzaron a estar en 7%, casi llegando a 8% en materia de inflación. ¿Sí? Entonces tenemos esos dos fenómenos operando al mismo tiempo. ¿Qué ha pasado desde ese momento? Pero ¿qué es lo grave de estos fenómenos? Aún si cogíamos la tasa de inflación y le quitábamos alimentos, le quitábamos regulados y le quitábamos bienes que importamos, transables, aún así seguían altas las expectativas de inflación. Banco de la República empezó a subir las tasas de interés. ¿Qué es lo bueno que estamos viendo ahora? Al contrario, hoy tenemos mucha lluvia, no mucho sol. Estamos viendo una recuperación muy importante en el sector agropecuario del país. Eso significa más abundancia y por ende contenemos los costos de inflación de alimentos. Y ya los fenómenos, ya ha pasado más de un año del fenómeno de devaluación, inclusive una leve revaluación del peso reciente, ha llevado a que la canasta de transables también se vuelva más razonable, está disminuyendo las expectativas de inflación y por ende estamos nosotros proyectando que el Banco de la República no va a seguir aumentando tasas de interés y esperamos que en un periodo prudencial contenido este fenómeno, empieza inclusive ya a tener ambiente para una reducción de las mismas. ¿Cómo ve la reforma tributaria del proyecto del gobierno? Bueno, es una reforma, yo creo que lo importante para decir ahí, sé que hay unas decisiones muy difíciles. Colombia tiene una tradición de más de 200 años de prudencia fiscal. ¿Sí? Una prudencia fiscal que Colombia es el único país de América Latina que nunca ha dejado de pagar sus deudas, nunca ha reestructurado sus deudas. Y yo creo que muchos colombianos no entienden la magnitud de lo que significó perder los ingresos petroleros para el país. De hoy, por ejemplo, los ingresos petroleros de Colombia son menos 800.000 millones de pesos. Al próximo año se espera cero ingreso petrolero para Colombia. Hace 3 años eran 23.6 billones de pesos. Y cuando perdemos 24 billones de pesos en neto, no es que lo perdemos una vez, es que lo perdemos cada año, ¿sí? Del pico. Entonces, hay unas decisiones fiscales de que el ministro de Hacienda le ha planteado al país que son complejas, pero sin duda tiene que abrirse la conversación porque la responsabilidad fiscal en Colombia no se puede perder. Habiendo dicho eso, sí creo que el gobierno tiene que, y para eso estamos preparando desde la Nación algunas medidas, empezar a tener qué cosas podemos hacer desde el punto de vista del gasto. ¿Sí? Y especialmente empezar a revisar, por ejemplo, la manera como asignamos subsidios. ¿Qué me refiero yo con eso? Cuando yo cojo el presupuesto y tomo los subsidios sociales en Colombia, ¿sí? Son aproximadamente 9.4% del PIB. En otras palabras, si los subsidios fueran una industria, serían un sector más grande que el sector agrícola o el sector industrial de Colombia. Entregamos aproximadamente 72 billones de pesos. Cuando yo veo cómo se entregan esos subsidios, hay una cosa en mí que me genera algo me genera, permítame decirlo, indignación, que es el quintil más rico de la población, por hecho, el 20% más rico de los colombianos o más próspero de los colombianos, recibe más subsidios que el quintil cuarto, el tercero, el segundo o el primero. En otras palabras, Colombia en materia de equidad, en materia de pobreza mejor, pero en materia de equidad, después de entregar subsidios, Colombia es igual de inequitativo que después de entregarlos. Entonces, ¿y por qué pasa eso? Porque tenemos programas de subsidios que están mal diseñados, ¿sí? Donde, por ejemplo, en algunos temas, y lo tengo que hacer transparente, por ejemplo, en el tema de pensiones, ¿sí? Un colombiano que gana más de, digamos que tiene una pensión de más de 10 salarios mínimos, se le da en subsidio al año 58 millones de pesos. Una persona que gana el mínimo en pensiones, se le subsidia tan solo 6 millones de pesos. Entonces, cuando yo llevo esto a la práctica, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que después de la entrega de subsidios, Colombia, en este programa, por ejemplo, pensional, es más desigual que antes.
Claro, a lo mejor la persona recibe el subsidio de 6 millones, claro, se le mejora su perfil de pobreza, pero la sociedad es más desigual después de la entrega de subsidios. Entonces, para poner el ejemplo de pensiones. Pero, digamos, muchos subsidios que yo entrego, por ejemplo, a través de, o que se entregan a través de el tema de estratos, ¿no? Tenemos muchos colombianos del quinto quintil, o sea, que están aproximadamente ganando por encima de 3 millones de pesos, que reciben subsidios y viven en estrato 1 o en estrato 2. Yo no voy a decir que esa gente es rica y no quiero que se malinterprete así. Lo que pasa es que sí hay muchos otros colombianos que ganan el mínimo, o que ganan 1 millón de pesos, o que ganan 1,5 millones, y esa gente merece prioridad en los programas sociales antes, digamos, de otros colombianos. Entonces, creo que este ejercicio de reforma tributaria sin duda tiene que venir acompañado también de una revisión del actual gasto, ¿sí? ¿Y eso es posible hacer? Porque es un problema estructural gigantesco. Es un problema estructural importante, pero creo que todos acá tenemos que poner, ¿sí? Por ejemplo, en Sisbén empezamos nosotros un esfuerzo importante. No necesariamente, digamos, no es para que le demos el espacio a la gente humilde que sí lo necesita. Entonces, pongo un ejemplo. Hace un año más o menos empezamos nosotros a hacer un ejercicio muy detallado de cruce de bases de datos. Encontramos más o menos 650,000 irregularidades en el Sisbén. ¿Sí? Ya vamos avanzando en un proceso de depuración muy importante, ¿sí? Donde nosotros cruzamos la base de datos y encontramos inconsistencias, le notificamos a los alcaldes, nombre, cédula, dirección. Ya hemos depurado casi 250,000 casos, 230,000 casos de irregularidades en Sisbén, de gente que no debería estar, pero está. Sacamos casi 140,000 muertos, por ejemplo. ¿Sí? ¿Y esa plata cómo se Pues, direcciona? ¿qué es lo que pasa? Digamos, ¿cómo funciona el Sisbén? Cifras generales. Colombia tiene 35.7 millones de colombianos en el Sisbén. ¿Sí? Porque alguien esté en el Sisbén no significa que tiene derecho a subsidio. ¿Sí? Colombia, en el mecanismo 3 Sisbén, entrega aproximadamente 32 millones de beneficios por un valor aproximado de 21 billones de pesos. En otras palabras, más o menos beneficiarios individuales deben estar cercanos a los 24 millones de colombianos. Nosotros subsidiamos un poquito la mitad de los colombianos. Entonces, ¿cómo funciona el Sisbén? Es esto. Es como una fila. El más humilde recibe primero y se le da un puntaje bajito. El más próspero recibe de último y se le da un puntaje alto. Cada programa va fijando un corte. Entonces, por ejemplo, el régimen subsidiado de salud puede decir, si usted está por debajo de 48, lo atiendo. O Familias en Acción puede decir, yo atiendo a los que están por debajo de 30. ¿Sí? Y así vamos escogiendo los beneficiarios. Si permitimos nosotros, que es lo que nos viene preocupando a nosotros, y además mejorando los métodos de identificación a través de datos, si permitimos que una persona próspera tenga un puntaje bajo de Sisbén, próspera entre comillas, una persona que gane más de, por ejemplo, 3.8 millones de pesos, y tenga un puntaje bajo de Sisbén, lo que hace es que se brinca un puesto en la fila y le quita el espacio en programas sociales a gente humilde que sí lo necesita. Entonces, si nosotros pudiéramos mejorar la calidad de la inversión pública, tendríamos mucho más eficiencia en lo que hacemos y nos rendiría más lo que está pasando. ¿Qué me preocupa a mí? Entonces sacamos o corregimos, es la palabra correcta, 250,000 personas que tenían puntajes bajos y que los identificamos, los alcaldes nos ayudaron y salimos adelante. Para incluirlos. Para ponerles el puntaje que eran. Era gente que tenía puntaje bajo, pero tenía condición socioeconómica alta. Okay. ¿Listo? Al contrario. Al contrario. ¿Qué me preocupa a mí? En los últimos meses, cada vez encontramos más, pasamos de 80,000 casos de colombianos que ganan 3.8 millones de pesos o más a 135,000 casos. Entonces, estamos teniendo mucho éxito en todo y en este caso, menos éxito. O estamos encontrando más, por lo menos. 135,000 casos y para mí la verdad es que es indignante. Digamos, yo por razones obviamente de confidencialidad no puedo contar, pero es gente que gana
9 millones de pesos al mes, 8, 7 millones de pesos al mes, con puntajes bajos de Sisbén y le quitan el espacio a la gente humilde. Este tipo de corrupción, digamos, no podemos permitir que ocurra. Es una injusticia social de verdad muy grande porque le quitamos el espacio a la gente humilde que sí lo necesita en los programas. Entonces, si vamos a exigir esfuerzo, digamos, o el gobierno va a exigir esfuerzo por el lado de ingresos, también tenemos que hacer un esfuerzo muy consciente por el lado de gastos, garantizar que los recursos que estén disponibles se rindan lo máximo posible, se inviertan bien y que lleguen a los que son. ¿Cuáles son las herramientas más poderosas para poder avanzar en esa identificación y poder ordenar ese sistema de subsidios? Pues mire, nosotros queremos plantearle al país una reforma al Sisbén, ¿sí? Hemos venido trabajando haciendo talleres de diálogo popular con Sisbén. En esencia, la gente nos está diciendo 5 cosas. La primera cosa es impresionante. Usted se reúne con presidentes de Junta de Acción Comunal y ellos solitos le van diciendo, no, mire, ese tipo, el que está allá, no sé qué, ese tipo tiene 3 casas, pero está en un programa social y ustedes lo deberían verificar. Entonces, darle la posibilidad a la comunidad de ser veedora de los programas sociales, la comunidad te da mucha información. Segundo, tienen que dar consecuencias. O sea, caso de ese ciudadano que ganó 8 millones de pesos, que tenía puntaje Sisbén 5 o 7, que estaban los programas sociales, cuando los cogemos o cuando tenemos la flagrancia, la única cosa que les pasa es que pues les ponen el puntaje que es. Y eso es un fraude. Y ya, pero con el fiscal venimos trabajando en esta materia, él ha sido muy colaborador con nosotros, le hemos estado dando información para que den consecuencias, tanto para funcionarios o para ciudadanos, consecuencias de lo que pasa. 3, la gente tiene razón en algo. Mucha gente se queja de la encuesta. El problema que tiene la encuesta de Sisbén es que es una encuesta de entorno. ¿Sí? ¿Qué me refiero yo con eso? Hay 2 maneras de medir la pobreza, por los ingresos o por el entorno. Es una encuesta muy ladeada hacia entorno. Entonces, ¿qué pasa? Una persona, no sé, por ejemplo, logró pavimentar el piso de la casa, compró un televisor, un aire acondicionado, le sube el puntaje. Eso no está bien. ¿Sí? Entonces, recalibrar la manera como hacemos la encuesta me parece una queja razonable. Hay mucho más que podemos hacer por el lado de cruce de bases de datos. ¿Sí? Nos gustaría, al interior del mismo gobierno es un problema, pero nos gustaría poder cruzar bases de datos con 26 otras bases de datos y poder así encontrar más inconsistencias. Pero lo último, que es un debate un poco más de fondo, es cuando tenemos los diálogos populares de Sisbén, le preguntamos a la gente si en algún momento han tomado la decisión de dejar de contratarse formal para contratarse informal. Y la respuesta es sí. Conozco casos. No, pasa mucho en el sector rural de Colombia, el sector de la construcción, en el servicio doméstico. Y si nos ponemos a reflexionar sobre eso, eso es el mundo al revés. Es el mundo al revés que un empleador quiera contratar a alguien formal y no se deja. Entonces, cuando profundizamos más y tratamos de entender la lógica de la gente en ese sentido, la gente es solo una palabra, que es salud. El régimen subsidiado de salud. Lo que nos dice la gente, y hay que entenderla, y quiero que nos dice, mire, a mí me da miedo contratarme formalmente, ¿sí? Porque hoy yo tengo régimen subsidiado, inclusive en el Caribe, en los diálogos populares, yo lo voy a decir como, no voy a decir que está bien, pero es lo que la gente dice, ¿ok? Y la gente le tiene que creer. Inclusive nos dicen que la gente prefiere régimen subsidiado a régimen contributivo porque no hay EPS que les pongan trabas. ¿Qué dice la gente? ¿Sí? Entonces dicen... Tiene un servicio bueno, pues directo. Pero entonces hay que... Entonces, ¿qué nos dice la gente? Me dice, me da miedo contratarme formalmente porque entonces paso al régimen contributivo. Y si por alguna razón se me vence el contrato, pierdo el empleo, ¿cómo me vuelvo a meter al régimen subsidiado? Y aunque la persona tiene derecho a volver al régimen subsidiado, ese temor existe en la población. Pero entonces esto nos debe llevar a un debate inclusive más profundo, que es,
¿yo para qué focalizo? Cuando algo es un derecho universal, yo no tengo que focalizar. En otras palabras, yo focalizo cuando tengo tanta plata y digo, mire, me alcanza para X personas, se los quiero dar a los más humildes. ¿Sí? Pero cuando es un derecho universal, el beneficio de la focalización pues se empieza a perder. ¿Qué es lo que pasa en salud? La cobertura ya está como en 98.7, ¿sí? Pero la cobertura de facto, la real, ¿sí? Para efectos reales es universal. ¿Por qué? Porque primero, el Congreso aprobó una ley volviendo la salud un derecho fundamental. Por ende, cualquier colombiano que requiera el servicio de salud pone una tutela y el país le tiene que dar servicio a la salud. La reflexión es, seguimos focalizando la salud por medio del CISBEN, el beneficio es muy poco. El daño que le estamos haciendo al mercado laboral colombiano es inmenso. ¿Y eso cómo se corrige? Entonces tendríamos que, pues es una cosa que queremos primero generar el debate, toca cambiar, digamos, la manera como se focaliza la salud a través de Ley 100, toca ir al Congreso de la República y empezar a entender que ya estamos en una transición hacia una sociedad donde, bien sea por jurisprudencia, por la sentencia T60, por el hecho que el Congreso aprobó una ley creando la salud como derecho fundamental, donde tenemos que dejar de focalizar el tema de salud, por lo menos el ingreso al sistema, ¿sí? Puede que el copago quede sujeto a la capacidad de ingreso de cada persona, pero el derecho a la salud no hay que seguir amarrándolo a temas de CISBEN porque se debe transformar en un derecho fundamental. Todo lo que nos está pasando por el otro lado es la gente yéndose a un juez, poniendo una tutela y ganando la tutela. Y de esa manera podríamos avanzar mucho más profundamente en los temas de formalización, de poder garantizar mejores empleos de mejor calidad para todos los colombianos. Volviendo al tema de la reforma tributaria, la gran discusión es, o por lo menos se plantea así como titular, abajo hay otras discusiones de otro nivel, y es que esta es una reforma que le ayuda a los ricos y le da duro a la clase media y a los pobres. ¿Es así o no? Yo no tomaría esa clasificación en materia progresiva. Yo creo que la reforma avanza muy fuertemente en materia de equidad, digamos, temas como el monotributo, que han tenido unas críticas, inclusive algunas mofas, ayudan inmensamente a formalizar, a poner la gente al día. Uno no debe crear nunca un sistema tributario, ¿sí? La única cosa que uno no debe hacer es crear un sistema tributario que fomente la informalidad, ¿sí? Lo que uno tiene que tratar de diseñar son sistemas tributarios, y por eso herramientas como Monotru son tan valiosas, que inviten a la gente a la formalidad. Y yo creo que tenemos que ser conscientes que gran parte de la economía colombiana es informal, ¿sí? Y todo lo que podamos hacer nosotros para que ellos puedan acceder, ¿sí?, a la formalidad y a legalizarse no es la palabra adecuada, pero sí institucionalizarse es valioso, ¿sí? Entonces, bajo ese orden de ideas, la reforma avanza en ese sentido. Doctor Simón, es claro su interés por el tema de las regiones, desde que usted encabeza esta gran institución tan importante para los colombianos como es Planeación Nacional. Su foco sobre el tema regional ha sido claro. ¿Cuál es el papel que juegan las regiones desde su punto de vista en estos procesos de reajuste y de nueva formulación de ideas para que el país avance en la dirección adecuada? Mire, de los temas críticos para Colombia en los próximos años es cómo desarrollar sus regiones. Recordemos varias cosas. Las ciudades colombianas van a añadir 18 millones de habitantes de aquí a 2050. Y tenemos que empezar reconociendo que las ciudades que hemos construido, el entorno de desarrollo económico que hemos construido, no es un entorno de desarrollo económico amigable o bondadoso con el ser humano. ¿Por qué? A la fecha de hoy hemos construido ciudades que principalmente han estado diseñadas para resolver los problemas del gobierno. Ciudades que hacen un ejercicio de hiperdensidad y que
Eso permite la menor construcción de bienes públicos posibles. Menos carreteras, menos colegios, menos espacio público, menos... En los últimos años, ¿qué es lo que ha pasado en Colombia? Colombia ha tenido un proceso de urbanización acelerado. De gente que va a las ciudades buscando empleo, jóvenes que van a las ciudades buscando educación, pero aparte de eso ha recibido más de 7.5 millones de ciudadanos o de desplazados en nuestras ciudades. 24 ciudades inclusive reciben la mitad de los desplazados de Colombia. Tenemos nosotros inclusive estructura de ciudades como Sincelejo, donde el 40% de la ciudad son desplazados por la violencia. Entonces, ¿esto qué pasó? Digamos, como forzamos ciudades diseñadas para resolver los problemas del gobierno, Colombia no dejó, no previó en sus ciudades suficiente terreno disponible para poder dar opciones de vivienda dignas a los colombianos. Por eso hoy, 48% de los colombianos viven en zonas susceptibles a inundación. Y por eso hoy, 33% de los colombianos viven en zonas de riesgo de deslizamiento. En otras palabras, viven en las ciudades de Pereira, Bogotá o Revisa, en barrios que son así. Entonces es muy importante diseñar ciudades de buena calidad. Colombia inclusive ya lo ha hecho, pero no lo dejó en anclaje jurídico. Colombia, por ejemplo, invitó a Le Corbusier, invitó también a de los principales urbanistas italianos en el siglo XX. Diseñaron ciudades como Bogotá, como Cali, como Medellín. En aquella época se pensaba que Tumaco iba a ser la gran potencia turística del país y se diseñó una bella ciudad de Tumaco. Eso no quedó anclado en la legislación. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? Los alcaldes, obviamente, tienen el derecho, ellos son los que formulan su POT. Lo que hicimos fue que escogimos los principales expertos mundiales en formulación de POTs. Vamos a hacer un ejercicio de cofinanciar POTs con los alcaldes, con una condición. Yo cofinancio desde Planeación Nacional, pero hacemos los POTs con altísima calidad en varios frentes. Primero, en el entorno de espacio público, en el despliegue de infraestructura, en los temas de contexto urbano, prever buena infraestructura, suficientes terrenos para vivienda, ¿sí? Pero con dos temas adicionales. Por primera vez, tome en cuenta los temas relacionados con seguridad alimentaria y cambio climático. 60% de los POTs de Colombia no prevén actividades agrícolas, forestales o pecuarias en su territorio. Es como si los municipios se acabaran cuando se acaba la cabecera municipal. Entonces, en un país además que desperdicia 34% de la comida que produce, tenemos que empezar a ver estos temas. Y segundo, ver los temas de servicios ecosistémicos que nos presta la naturaleza. Entonces, para un país que tiene tanta agua, Colombia tomó la decisión de construir ciudades donde no hay agua. 52% de la población de las ciudades está en zonas donde hay escasez de agua, caso Ibagué o varios, Santa Marta, varios. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Entonces, nos aliamos con la principal entidad de desarrollo rural de América Latina, que se llama RIMISP, y esperamos diseñar 140 POTs de muy alta calidad. Vamos a ayudarle a Bogotá, vamos a construir el área metropolitana del Valle de Aburrá, del área metropolitana de Bucaramanga, ciudades como Cartagena, Manizales, Popayán, la disposición Barranca Bermeja. de las autoridades. Pues naturalmente nosotros trabajamos con la gente que quiere trabajar con nosotros. Lo que decimos nosotros es, ayudamos a cofinanciar, pero con la condición de que sea de muy alta calidad. Hace poco lo pude acompañar a la premiación del evento que organizó Planeación Nacional sobre los mejores planes de desarrollo del país. ¿Qué conclusiones sacó usted después de este ejercicio de recoger todas esas propuestas, analizarlas, seleccionar las mejores y premiar a esos alcaldes y gobernadores? Bueno, ¿por qué es importante el plan de desarrollo? Nosotros, por ejemplo, en este último plan nacional de desarrollo que yo tuve la posibilidad de acompañar al presidente en ese ejercicio, recibimos el premio de mejor ejercicio de planeación de todas las Américas. Nos lo dio el BID. ¿Y por qué no lo dio?
por muchas cosas innovadoras que hicimos en el plan de desarrollo. Objetivos de desarrollo sostenible, un ejercicio participativo, diferentes componentes. Entonces, lo que hicimos fue que fuimos a conocer, mucha gente le da muy duro a las regiones, ¿sí? Le da muy duro pero es sorprendente y la verdad refrescante conocer la cantidad de innovación en política pública y la calidad de funcionarios que hay en las regiones, en las alcaldías, en las gobernaciones. Se hicieron ejercicios supremamente valiosos de construcción participativa, que es un plan de desarrollo para aterrizarlo. Plan de desarrollo lo que dice es, yo estoy aquí, quiero ir acá y así lo voy a hacer. Para llegar acá, voy a gastarme la plata de esta manera en estos temas. Y entonces unas reformas legales para poder facilitar la llegada acá. Eso es un plan de desarrollo. Entonces vimos ejercicios supremamente valiosos de departamentos como Antioquia, Nariño, Caquetá, en los entornos de gobernaciones muy importante, lo que hizo Medellín, lo que hizo Pasto, lo que hicieron inclusive municipios ya más pequeños como Planeta Rica o San Vicente, es de verdad muy innovador en sus contextos. Y lo que hicimos fue comparar pares con pares. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, Medellín, yo lo comparo con las alcaldías que se parecen a Medellín, ¿sí? Y municipios, digamos, más Mutatá o que ganó premio por su categoría con sus municipios de su contorno parecido, ¿no? Y esto lo que nos dice es, tenemos, de verdad, vimos gran éxito, gran talento a nivel ¿Qué cosas en común tienen los proyectos más destacados? Los proyectos más destacados que tienen mucha claridad hacia dónde van. O sea, un buen plan de desarrollo, ¿qué es lo que tiene? Mira, ¿cuáles son los pecados de un plan de desarrollo? Los pecados de un plan de desarrollo es, como dicen por ahí, el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. ¿Sí? Entonces, los planes de desarrollo, y muchas veces nuestros alcaldes y gobernadores tienen el reto que hacen campaña en poesía y les toca gobernar en prosa. En el momento que se sientan a tomar las decisiones, encuentran que el marco fiscal o la plata que tienen no les alcanza para hacer todo lo que quieren hacer. Entonces les toca priorizar. Un buen plan de desarrollo que tiene sinceridad fiscal. ¿Sí? En otras palabras, no promete muchas cosas si no tiene los recursos para cumplirlas. Entonces, si son pocos los recursos, como muchas veces ocurre, o no suficientes, que es la palabra que debería utilizar, ¿cómo hago yo que estos pocos recursos que tengo, o no suficientes recursos que tengo, me rindan más? Entonces, eso es lo que hace un buen plan nacional, un buen plan de desarrollo. Maximizar los recursos limitados y priorizar de manera adecuada. Y estos planes de desarrollo sin duda lo tenían. ¿Qué papel juega la innovación en todo esto? No, la innovación juega un papel sumamente importante en materia de política pública, porque es en estos planes de desarrollo que vemos, por ejemplo, ideas innovadoras. Voy a poner unos ejemplos. Entonces, por ejemplo, el plan de Nariño es un plan que está totalmente, recientemente el mundo aprobó lo que se llama Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿sí? Que es cómo construimos la manera, cómo cambiamos la manera como hacemos las cosas hacia un mundo más sostenible. Y que eso tiene varios elementos. Tiene no solo los temas ambientales, pero los temas de pobreza, los temas de salud, los temas de agua. Entonces, Nariño diseñó un plan de desarrollo totalmente enfocado y alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible Mundial. Y les asignaba presupuesto, programa específico. Caquetá, por ejemplo, hizo un ejercicio muy interesante en torno al agua. Hizo todo su plan de desarrollo en torno a los temas de agua, que son temas muy importantes en ciudades como Florencia. Si alguien allá no está viendo, les podrá contar. Entonces, esa innovación es muy importante. Otra cosa, digamos, si yo tengo escasez de plata, ¿sí? Una cosa que permite ser innovador es cómo yo resuelvo esos problemas de recursos. Una de las cosas que sigue pasando en Colombia es que el Estado es el gran terrateniente. Entonces, por ejemplo, poder intercambiar activos. En otras palabras, yo tengo, voy a poner un ejemplo acá, una cárcel en el centro de una ciudad que inclusive afecta al entorno, ¿sí? Pero que es un lote muy valioso. Y yo trato de estructurar algo que me cueste cero o casi cero para sacar la cárcel de esa zona. Entonces el lote se lo puedo entregar a un tercero
a cambio de que por fuera de la ciudad me construye una cárcel nueva, más humana, más grande, más segura, con mejor sanidad para los presos. Y empieza un proceso de renovación urbana en el contexto de la ciudad. Ese tipo de cosas. O inclusive cosas que hace Medellín, que es llegar al nivel de planificación, no de ciudad, sino inclusive de comuna o de barrio. Y no solo eso, invitar a la comunidad para ayudar a definir las prioridades de inversión. Ya hablamos de estos casos que son positivos, pero vemos en el país regiones que están supremamente golpeadas, donde uno ve que digamos, estos enfoques no operan. Vemos el tema de La Guajira, vemos Chocó, para mencionar dos. Chocó está haciendo cosas buenas ahora, sí. Por lo menos. Sí. ¿Qué pasa allá donde hay problemas? ¿Por qué, digamos, no pega esto? Listo. Por algo que yo creo que tenemos que empezar a ser francos y sinceros. Listo. Que es cómo es nuestra legislación y cómo es la realidad. ¿Ok? Listo. Nuestra legislación dice que todos los municipios son iguales o que todos los departamentos son iguales. Pero la realidad no es eso. Nosotros tenemos municipios de mayor entorno de desarrollo y municipios que están más incipientes. Y esa es la verdad. Lo mismo pasa con los departamentos. Entonces, uno no debería tener una regla para todos. Uno debería poder pensar, nosotros en el plan de desarrollo, ¿qué nos tiene frustrados? Personas como yo que creemos profundamente en la descentralización, nos preocupa que cuando avanzamos siempre hay alguien que nos pone los malos ejemplos de descentralizar, ¿sí? Como desafortunadamente algunos incidentes que hemos tenido, que el país ha tenido con La Guajira. ¿Qué podría hacer uno? Uno podría decir, yo llevo unas velocidades de descentralización diferenciadas. Entonces, una cosa que acabamos de hacer desde planeación, cogimos el catastro. Colombia, a principios de los 90, descentralizó catastros en Bogotá, en Medellín, en Cali y en Antioquia. Bien, nosotros ¿qué dijimos? Sigamos con esto. ¿Qué hicimos? Le delegamos el catastro a Barranquilla. Porque le delegamos el catastro a Barranquilla y Barranquilla pues, va a hacer el acuerdo de desempeño, va a recaudar 2 billones más de pesos en materia de recursos propios por hacer un buen catastro. ¿Qué debería venir ahora? A nosotros nos gustaría ver la área metropolitana de Bucaramanga haciendo su propio catastro. Cúcuta, Pereira, Armenia, Manizales, Ibagué, todos han solicitado esa posibilidad. ¿Por qué? Porque tienen un entorno de desarrollo más robusto. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que hicimos acá tratando de aprender los errores del pasado? No es simplemente que yo descentralizo y me desentiendo. Es que, por ejemplo, en el caso de Barranquilla, nosotros tuvimos un acuerdo de desempeño. Les dijimos, bueno, yo le entrego esto y le entrego recursos para hacerlo. Usted también tiene que hacer un esfuerzo propio. Y usted me cumple a mí con un acuerdo de desempeño. Si usted me cumplió el acuerdo de desempeño, listo, usted se lo queda. Si usted me incumplió, lo vuelvo y lo recojo. ¿Sí? Si pudiéramos tener esa actitud pragmática, ¿sí?, en torno a cómo vemos la descentralización, yo creo que eso refleja mejor la realidad, y si reflejamos mejor la realidad, vamos a ser más efectivos en el trabajo. ¿Qué encontró planeación en el estudio de los proyectos críticos con respecto al uso de regalías? Bueno, es un trabajo que hacemos, un trabajo de marca personal. Unas cosas que nosotros en el Sistema General de Regalías es precisamente eso. Para ponerlo de esta manera, el nuevo sistema de regalías es mejor que lo que había antes. Antes teníamos 8.530 irregularidades al año. Este año en promedio, el nuevo sistema, 353. Sigue siendo mucho, ojo, pero es 24 veces menos que antes. Sí. Pero lo que tenemos en sí requiere mejoras. ¿Qué es lo que hacemos nosotros, que es un poquito diferente a lo que hacen los entes de control? Nuestro trabajo, obviamente, no es sancionatorio. Nuestro trabajo es que las obras se hagan bien hechas. Entonces, trabajamos las obras con un modelo de perfilamiento de riesgo.
Entonces no es que visitamos todas las zonas del país, sino hay unas alertas tempranas. De acuerdo con las alertas tempranas visitamos proyectos. Identificamos puntualmente 208 proyectos por un valor que cercano a los 1.8 billones de pesos que están en problemados, pero que van en camino a ser elefantes blancos, pero que se pueden sanar. ¿Sí? Nosotros lo que hacemos es que los cogemos a tiempo, construimos un plan de mejora con esas entidades territoriales y cogiéndolos a tiempo tratamos de salvarlos. Hemos tenido éxitos muy valiosos. En Huila, por ejemplo, cogimos un distrito de riego cerca a Pitalito, en la zona rural, de 16.000 millones de pesos que iba en camino a ser elefante blanco. Trabajamos con el gobernador Carlos Julio González, le dimos la vuelta y ya el proyecto está sano. ¿Cuáles son los factores que influyen negativamente en estos proyectos para que tengan la posibilidad de convertirse en elefantes blancos? Bueno, hay de todo. Puedo dar ejemplos infinitos. Hay temas como la Vía de la Prosperidad, que supuestamente en Magdalena, un proyecto de 400 millones de pesos, era de 52 kilómetros. El interventor nos dice, oiga, la plata solo alcanza para 28. Entonces decimos, no, esto hay que cogerlo y hay que poner un equipo de atención a este proyecto, pues muy delicado. ¿Qué vemos? Vemos que no actualizaron estudios y diseños, no actualizaron precios, cogieron los estudios de Invías, las canteras para los materiales que requiere esa vía están a 100 kilómetros de la vía, ¿sí? Entonces estamos allí encima viendo cómo se le puede dar la vuelta en lo máximo posible. Como eso, el estadio en Neiva, por ejemplo. Hicimos las denuncias, vimos el tema, hicimos las denuncias correspondientes. Ahí el trabajo de la interventoría en general a nosotros nos deja mucho que desear. ¿Qué tanto influye la corrupción? Es un fenómeno muy delicado, es una cosa que el país... Pero me gustaría sobre el tema de corrupción hacer una reflexión de las cosas que a otros nos han dado éxito. ¿Qué son las cosas que el país muchas veces hace en materia de corrupción y no funcionan tanto? ¿Sí? La corrupción es de los principales problemas que tiene Colombia. Pero a lo mejor debería pensar en una nueva manera de hacer las cosas. No simplemente en echarse discursos. Yo creo que llevamos 50 años en campañas de moralización y el resultado es malo. Entonces, primera cosa, cuando tenemos escándalos de corrupción, ¿qué hace el país usualmente? Crea un trámite, crea una regulación, crea un trámite adicional para cualquier tema. ¿Qué pasa? Cuando uno llena algo de trámites, ¿sí? En vez de hacerlo, en vez de luchar contra la corrupción, crea terreno fértil para la corrupción. Entonces, entre más sencillo, simple, transparente sea un trámite, un ejercicio de desregulación y disminución de trámites es muy propicio en la lucha en contra de la corrupción. Primer tema. Segundo tema. La corrupción se da donde hay discreción. ¿Sí? Es ahí donde se da la corrupción. O sea, donde alguien tiene la discreción de decirte que sí o decirte que no en algún trámite. Entonces, entre más nosotros podamos tomar la cultura de estandarización, ¿sí? Estandarización de pliegos y términos de referencia para luchar contra fenómenos de oferente único, por ejemplo, donde estudios recientes de Marcela Meléndez nos cuentan que casi 70% de las licitaciones pueden irse por esa modalidad a nivel territorial. Si trabajamos fuertemente estandarizando y disminuyendo esa discreción, es así que nosotros podemos empezar a tener más resultados eficaces contra la corrupción. ¿Sí? Si tenemos consecuencia por parte de los entes de control, también empezamos a tener mejores resultados. Si hay consecuencias, si hay investigaciones, hallazgos, no sé qué, eso no sirve. Pero si trabajamos pragmáticamente en este tema, podemos de verdad tener resultados. ¿Qué se puede hacer para meterle más velocidad a atraer inversionistas extranjeros para dinamizar la economía? Bueno, depende del sector. Digamos, yo creo que en algunos sectores, digo con toda la convicción del caso, los temas de paz, por ejemplo, es importante para turismo, hidrocarburos, varios temas. Lo que uno necesita es un ambiente competitivo en materia de inversiones, ¿sí? Colombia tiene que hacer una reflexión muy profunda de lo que están haciendo nuestros vecinos
y si en ese contexto nosotros somos competitivos, sin duda reglas estables ayudan inmensamente en ese propósito, reglas claras de juego, estabilidad jurídica juega un papel muy valioso, impuestos razonables juegan un papel muy valioso, pero también un ambiente de trabajo que funcione. Y yo creo que los temas de seguridad, que están muy ligados a los temas de paz, ayudan inmensamente a promover la inversión en el país, extranjera o nacional. Doctor Simón, se nos pasó el tiempo volando. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Creo que hicimos un vuelo panorámico sobre todos los temas, pero me interesó mucho haber escuchado y creo que es muy interesante para nosotros aquí en Bogotá y en las ciudades ver cuál es el entorno y la importancia de las regiones en todo este proceso y cómo se está viendo y para dónde va. No, un placer y un saludo para todos los televidentes. Palabras más con Álvaro García.